Hola motociclistas, mi nombre es Pablo Santana y les vengo a traer lo nuevo, entrevistas a grandes gileristas. Se nos ocurrió con los chicos del club entrevistar a grandes personajes vinculados con nuestra querida marca gilera. ¿Para qué? Para guardar su testimonio único y que quede para la posteridad. Es importante que nuestra historia quede guardada para que todo el mundo y las generaciones futuras puedan ver el testimonio de estos personajes increíbles y que nos cuenten de primera mano la historia de gilera en Argentina y gilera en el mundo también. ¿Con quién arrancamos? Con nuestro querido Benedicto Chiche Caldarela, nuestro campeón eterno, el más grande de nuestros gileristas que tenemos acá en la Argentina. Chiche nos va a contar su historia deportiva, su historia de vida con gilera. Esta es la primera parte de esta gran entrevista y es la primera entrevista que les vamos a mostrar y tenía que arrancar con él, con el más grande de todos nosotros. Así que quédense con nosotros, acá tenemos la primera parte de esto y próximamente la parte final de la entrevista. Les dejo un saludo a todos. Bueno, Chiche, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días y contento de tenerte acá, Pablo. Para mí es un placer de que vengas a hacer la nota justo donde estaba y donde paso mi vida todo este tiempo. O sea, siempre haciendo cosas aquí dentro del taller. Chiche, quiero primero darte las gracias. Quiero decirte en nombre mío, de Diego, mi compañero que hoy vino, y de los chicos del Gilera Motoclub, que es un orgullo que seas parte del mundo gilera nuestro. Sentimos que sos nuestro padrino y no solo eso, sentimos que cada vez que estamos con vos, Chiche, tocamos la gloria del motociclismo argentino y te lo agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Esperemos que esta nota que estamos haciendo sea un testimonio que quede guardado y que, bueno, que te sientas cómodo y que cuentes bien tu historia de gilera y que digas todo lo que sientas y cuentes la versión tuya de todo lo que fue tu historia con el motociclismo argentino y obviamente con la marca que tanto amamos que es Gilera. La marca Gilera es como algo que se te metió en la piel. Sí. Porque el hecho de estar vinculado a Gilera, yo nací ligado a la moto por mi padre. Y mi padre era un corredor amateur, no era un profesional, porque en aquella época no había, en los años 40, no había corredores profesionales. Entonces mi padre tuvo la suerte de conocer a Giuseppe Gilera, el Commendatore, en una de las venidas del Commendatore acá en la Argentina, por intermedio de otro amigo de él, que era Attilio Marinelli, un famoso también que tenía concesionaria Gilera, antes de la época de la fábrica Gilera. Y así tuvo la suerte mi padre de conocerlo al Commendatore. Y bueno, en el año 52, que es de donde yo recuerdo bien habernos ligado a Gilera, en el año 52, cuando yo tenía 12 años, en la inauguración del autódromo vienen 3 corredores con Gilera Sanremo. Y uno era Pagani, Milani y Brini, con 3 motos iguales, por supuesto que ganaron. Y mi padre corrió esa carrera, pero estaba corriendo hasta esa época con una Norton. Bueno, la escudería Perales, que había nacido en ese momento con Baifromeo y Ginio Basso y mi padre, Baifromeo y Ginio Basso corrían en 125 y mi padre corría en 500. Entonces armaron la escudería Perales, que era en una broncería de la calle Fanático de la Moto y eran una broncería en la calle Viamonte. Bueno, yo con los 12 años fui viendo todo lo que hacían y la moto de Brini quedó en la Argentina porque la escudería Perales compró esa moto y la corría mi padre. Así que ahí empieza el momento de que yo siento el motor de una Gilera Saturno en mi casa. Entonces, con los 12 años me subía y todo,
y estaba arriba de la moto y muchas veces mi padre la ponía en marcha ahí acá en Florida, en Francia y de Anfunes. Por supuesto, cada vez que la ponía en marcha salía todo el barrio. Entonces, bueno, yo lo empujaba, la arrancaba y él me dejaba tener el acelerador muchas veces para tenerla calentando. Esos Y así es el primer contacto que tengo con Gilera. Esos son tus primeros recuerdos de Gilera. Ese es el primer contacto, diría, con la marca, ¿no es cierto? Sí, porque de otra manera no había conexión. Chiche, ¿y cuál fue la primera vez que manejaste una moto? ¿Qué moto fue? ¿Te acuerdas el año más o menos? Yo tuve la suerte de que en mi casa nunca faltó la moto. Siempre hubo motos que eran o de mi padre o de amigos y cosas por el estilo. Y el domingo era, como teníamos un patio grande y el garaje donde tenía el taller mi padre, donde hacía su moto. Entonces siempre había alguna moto. Y un día estaba yo todavía no había cumplido ni 9 años, creo que tenía, y mi padre estaba arreglando una Push 250. Entonces yo me subí a la moto, estaba arriba del caballete y me senté medio en el tanque y agarré el manubrio adentro. Y de repente viene mi padre, la pone en marcha y dice, vamos a dar una vuelta. Y bueno, agarró, salió manejando él, por supuesto, y yo sentado delante de él. Y bueno, agarrados del medio, salimos por el barrio a dar vuelta. Y de repente me dijo, a ver, abrí las manos y agarré el manubrio y empuñé el acelerador y el embrague. A ver si podés mover el embrague, así yo hago los cambios. Y bueno, salimos, tránsito no había en esa época. Así que, bueno, arrancó y me soltó el manubrio y lo manejaba yo. Y él venía haciendo el equilibrio. Entonces me decía, bueno, apretá que paso a segunda. Entonces yo apretaba el embrague, él pasaba a segunda, y yo, ese momento de acelerar y sentir que vos estás llevando la moto es algo que no te lo sacás más. Sí. Es algo que todos los que amamos la moto sabemos que te marca. Esto es lo mío. Sentir que vos acelerás la moto y que la estás llevando vos, y que yo estoy llevando inclusive a mi padre, está bien que el equilibrio lo mantenía, y yo no llegaba a hacer los cambios, o sea que era tan chico que la estatura mía tampoco no era favorable como para manejar una moto de esa. Cuando la gente nos ve a los motociclistas tomando frío y todo, dice, el día que lo hagas lo vas a entender. Claro, esa fue la primera vez que pude manejar una moto, y con el tema de la escudería Perales, se estaba haciendo la Panamericana, se estaba construyendo la Panamericana. Por lo tanto, que la maquinaria y todo. Y se había terminado un pedazo de asfalto que dio justo la casualidad que el primer tramo de asfalto era aquí adelante nuestro, o sea, acá en Florida, que era de Melo hasta Malaver, el primer tramo. Entonces estaba asfaltada ahí y teníamos la posibilidad había maquinaria, todo, pero los domingos de poder ir con una moto, la pasábamos por la tierra, claro, no podíamos llegar en marcha, pero después la empujábamos ahí y íbamos y veníamos. Entonces, bueno, mi padre con la conexión de la escudería Perales, los domingos venían a comer siempre Baifromeo y Ginio Basso, y Baifromeo trajo justamente la 50 que corría él, que era una motito chiquita, y entonces le dice a mi papá si me dejaba la moto en la semana, para que yo la sentara. Él me dejaba preparada la nafta y yo se la sentara en la Panamericana cuando venía del colegio. Por supuesto que el colegio no me interesaba nada, esperaba el momento de subirme a la moto. Bueno, y así fue que empecé a andar en esa moto y ahí es donde aprendí a manejar, porque ahí me di cuenta lo que influye la posición de manejo. Una posición de manejo te puede influir mucho en la velocidad. Entonces, yo traté de hacerlo lo más pegado a la moto y veía que cuando abría un brazo, una pierna o me levantaba un poco, como era 50, poca potencia, cómo se venía para atrás. Y cuando agarraba la bajada, que justamente todavía está la diferencia, de Malaver para el lado de acá de San Martino o Melo, cómo se aceleraba, porque era bajada. Y bueno, sentir eso y siempre tratando de asentársela, por supuesto no la quería poner en ningún cambio a fondo, así que fui aprendiendo muchas cosas. Y bueno, al fin de semana venía Baifromeo, desarmaba, miraba el pistón, lo asentaba, y lo habré hecho varias veces, y en esa oportunidad
nadie estaba conmigo, ni mi padre, ni Romeo, ni nadie, para explicarme algo. O sea, todo lo hice yo solo. Aprendiste muchas cosas instintivamente. Totalmente. Y eso muchas veces uno cuando aprende cosas por su cuenta y investiga y resuelve problemas, son las cosas que más se quedan, porque cuando uno después se da cuenta de que, esto que yo había pensado era lo correcto, es decir, bueno, estoy yendo por el camino correcto. Sí. Estoy dándome cuenta cómo andan las cosas yo mismo. Es que una vez que uno toma la posición de manejo y ve cómo va bien, o sea, cómo vas avanzando, entonces también después entras a crecer. Y como yo iba a las carreras y veía a mi padre correr, y en aquella oportunidad uno tenía la posibilidad de ir en la pista. O sea, ellos corrían y uno iba caminando al lado de la pista. Yo iba con algún amigo de él y veíamos cómo corría mi padre y todos los demás. Y bueno, uno veía cómo doblaba uno, cómo doblaba otro, la posición de manejo, cómo cortaba en plena curva o aceleraba. Y empecé a pensar de que había una forma de manejar la moto distinta. Y tal es así que mi padre me enseñó, sí, me dijo cómo era la forma de manejarla, pero no tuvo que explicarme mucho. El día que me prestó su moto en el autódromo, yo tenía 17 años, y me prestó la moto en el autódromo, y era la moto de él, que justo cuando dejó de correr, y era el Gilera Saturno, un 500. Que tal es así que cuando salimos de mi casa, mi madre pegó un grito y dice, ¿cómo lo van a subir arriba de una 500? Pesaba 60 kilos. Entonces, esas cosas te quedan muy fuertes, pegadas. Y fui al autódromo y me puse a dar vueltas, y él fue caminando con un amigo, Darío Desideri, y todo eso fue que dije, bueno, no me dice nada, y yo seguía dando vueltas. En un momento me paró en el mixto, justo me acuerdo en la Viborita, me paró y me dice, ¿estás andando bien? Dice, pero hacé de cuenta que, yo estaba solo, dice, hacé de cuenta que hay otros corredores, dice, toma otros radios, busca. Bueno, salí, di unas cuantas vueltas cambiando radios y todo eso, y me dijo, está todo bien. Así que, bueno, tuve que esperar a cumplir los 19 años, porque a los 18 recién te dejaban, y yo recién cuando cumplí 19 años pude subirme a una carrera cuando él me prestó la moto de él. Chiche, para los fanáticos de Gilera, es que son preguntas simples pero que gustan mucho. ¿Cuál fue la primera Gilera que anduviste en tu vida? La primera Gilera que tuve, o sea mía, porque como en mi casa había muchos amigos de mi padre que ya habían comprado alguna Gilera 150 Sport, y entonces traían para hacerle el servicio, que le metía mano yo inclusive, pues ya estar ligado a mi padre todos los días, había aprendido la mecánica. Y la mecánica que yo aprendí al lado de él fue algo tan fuerte, porque yo, cuando él decía, voy a hacerle el service al Saturno, él ponía la moto y ponía todas las herramientas arriba del banco. Entonces yo le digo, ¿y qué le vas a hacer? Dice, bueno, voy a sacar el tanque y le voy a regular las válvulas. Entonces yo iba y le agarraba todas las herramientas y le hacía como de instrumentista. Como trabajaba en el banco, ahí en el suelo, entonces le ponía todas las herramientas y me daba una bronca de aquellas que me ponía loco por dentro, ¿no? De que me había olvidado una llave que faltaba, por ejemplo, una llave de 8, por ahí. Y ¿cómo me voy a olvidar si yo ya sabía todas las herramientas que tenía que usar? Así que cuando me faltaba una herramienta me ponía loco. Y así fui aprendiendo la mecánica. Vi cómo hacía todas las cosas él y fui aprendiendo. Que hasta después cuando pusimos la agencia Gilera, mi padre nos dejó directamente trabajar en el taller, y a mi hermano, que ya venía atrás 4 años más chico, también después se sumó a la agencia. Chiche, esta experiencia mecánica es una característica muy de los pilotos de tu época. Se veía, ahora hay mucho en MotoGP y todo el mundo sabe que, si bien hay gente que entiende la mecánica y sabe, en esa época ustedes mandaban mano directamente a las motos. La importancia en la época mía, hasta que yo fui a Gilera, a Italia, la importancia de ir, de correr con esas motos, la importancia era saber mecánica.
saber cómo estaba compuesto el motor. ¿Por qué? Porque vos tenías que trabajar de multiplicar la moto con las multiplicaciones, o sea, las motos se carburaban, todo, y vos veías lo que hacían los mecánicos y todo. Y en el puño de acelerador, vos te dabas cuenta si la moto estaba flaca, gorda, si le sobraba nafta o no le sobraba. Todo eso lo tenías que aprender, porque eras vos el que ponías a punto la moto, al margen que los mecánicos sabían, sacando la bujía, el color de la bujía, lo que sea, pero uno la sentía en el acelerador. Yo a lo que te digo, terminando con el tema de cómo me subía a una Gilera, es que cuando traían la moto para hacer el service, yo tenía que salir a probarla. Claro. Así que ahí es donde empecé a andar con una Gilera 150. Chiche, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era el motociclismo deportivo? ¿Cuándo te diste cuenta que querías no solo andar en moto y competir? El hecho de competir nace porque, a ver, después cuando yo estaba andando con la moto Alpinos a 50, un día en el autódromo hace la UES, hace unas carreras de moto, y corrieron mujeres también. Y recuerdo que hicieron una carrera de motos Puma, y podía uno, cualquiera, o sea, particular, podía anotarse. Y bueno, mi padre viene y me dice, ¿querés correr con una Puma en el autódromo? Yo nunca había corrido ni nada. Entonces le digo, sí, por supuesto. Y era la oportunidad de tener mi primera moto. Entonces me la compró y fui al autódromo y corrí esa carrera, o sea, con todos los que corrían con Puma. Era la Puma primera serie con el cambio al tanque. O sea, tu debut motociclístico en la competición fue con una Puma. Y tuve que sacar la licencia de corredor en el Automóvil Club Argentino con 13 años. Es un pebete, sí, como se decía en esa época. Bueno, ese fue tu inicio. Sí. ¿Y cómo vino después? ¿En qué momento empezaste a decir, arrancaste ahí y hablaste con tu padre o lo decidiste vos? Sí, lo decidió tu padre porque eras chico, pero ¿cuándo dijiste, quiero meterme de lleno a la competencia y empezar a correr? ¿Y en qué campeonato fue y demás? Bueno, con esa Pumita corrí muchas carreras, porque como era menor, hacía medio trucho, íbamos a correr algunas carreras así de barrio. Por ejemplo, se corría en Vicente López, se corría en San Fernando, y bueno, íbamos más o menos estábamos todos iguales, que éramos menores o alguno mayor también, pero corríamos con la Pumita en la calle. Me acuerdo que hasta un día allá en San Fernando de noche, con las luces de la calle nomás. Y bueno, y así íbamos corriendo, pero no, a ver, nada en serio, donde se podía y con la autorización de mi padre me dejaba. Y bueno, con esa Pumita me divertí mucho, pero el hecho de volver a subirme de vuelta y decir, bueno, ahora estoy en un autódromo. Entonces me subí a una Gilera 150 Super Sport que había comprado un amigo de mi padre, el doctor Félix Berna, que era de la AFA, y la moto la había comprado y la dejaban en el negocio de mi padre, acá en Munro. Y un día le estaba la moto ahí parada y le digo, papá, ¿por qué no le decís al doctor a ver si me la presta? Porque había una carrera que se iniciaba con motos estándar en el autódromo. Entonces dice, bueno, lo llamó y le dijo así, con la condición que el día que él quería andar con la moto, le ponga el farol, le ponga todo para poderla usar. Así que participé en la carrera esa y la gané. Así que a partir de ahí ya, bueno, tenía que tener esa gilerita siempre disponible. Y corrí varias carreras, me divertí mucho. Entonces todos se divertían verme correr con esa moto porque yo no le había cambiado los pedalines. Y entonces los pedalines iban constantemente rozando en el piso porque no le había hecho ninguna pedalera especial ni nada, porque la moto tampoco era mía. Claro. Así que bueno, y me acuerdo Armando Darminio decía, como doblaba Chiche, no doblaba a nadie. Ibas tirando chispas. Bueno. Sí, por supuesto, con los pedalines adelante. Bueno, entonces ahí empezaste a correr con esa Gilera 150. Sí. ¿Y cuándo fue el salto a la competencia seria? Claro, y yo corría con la 150, llevada después a 175, y usaba el equipo de mi padre.
El mono. O sea, todo el mono, casco, todo, botas. Tal es así que mi padre después tenía que correr el 500 y yo le daba el equipo de él. O sea, porque no teníamos la posibilidad de tener buzos disponibles. Para hacer el buzo era un triunfo, había que conseguir la gente que cosiera bien el cuero, las botas, un zapatero para hacer las botas, porque no había nada para lo que era la moto de competición. Y el casco era el Cromwell que usaban la mayoría, el inglés, con un par de antiparras y unos guantes que los compraba en la casa de vestir. No eran guantes de moto. Eran los guantes que se usaban para vestir. La tenemos tan fácil ahora, Chiche. Bueno, pero ahora es la suerte de que todo haya evolucionado para bien. No, por suerte, porque hoy está, la gente que anda por la calle está muy bien equipada. Sí. Tiene que estar muy bien equipada. Porque hay elementos para comprar de todas las marcas y precios. Así que no. Precios de altísimo nivel de seguridad. No, y es fundamental. El otro día estaba viendo que ahí están estos chalecos de airbag. Sí. Sí. Es una locura. No, las protecciones de la columna, todo, los codos, las rodillas, las botas que tienen, o sea, para protegerse bien los tobillos. La moto hay que estar equipado, o sea, yo comprendo que los chicos que trabajan de delivery no pueden andar con toda esa ropa, pero por lo menos algo un poco protegido puede ser. Sí. Lo que no me gusta verlo en pantaloncito y en ojotas. En ojotas, sí. En la costa se ve mucho también. Pero volvamos a la parte deportiva, que es la que más... Sí, tal cual, Chiche. Bueno, entonces, corrías con los 150, ¿y cuándo haces el salto a la 500? Bueno, justamente... Porque eras muy chico vos, claro, para correr en un 500. El problema era que habían determinado que no se podía correr en el Autódromo de Buenos Aires porque había sucedido una desgracia en un entrenamiento, que un menor lamentablemente, o sea, se accidentó y falleció. Entonces decidieron que los menores no podían correr en el autódromo. Entonces estuve parado, no podía correr. Y mi padre en el 57 dejó de correr, siendo campeón argentino 2 veces, en el 55 y 56, con ese Saturno de los 24 que había traído Gilera. Ya él ya no corría con el San Remo de la escudería. Y entonces se compró esa moto y la tenía. Y salió campeón en el 55 y 56 y la moto quedó parada. Entonces en el 57 le pedimos a mi padre si estaba la posibilidad de poderme probar. Y bueno, como dije anteriormente, con el amigo Darío Desideri, fui a dar vuelta y me aprobó. Pero no podía correr hasta que no cumplía la mayor edad. Así que tuve que esperar. Y eso fue el debut en el año 59, que bueno, la moto yo la limpié toda, la lustré toda. Mi padre no la preparó nada, la dejó como estaba, porque decía que bueno, que no hacía falta ponerla potente, si era para la primera carrera. Que cometió el error más grande de su vida, que creo que se lo habrá llevado al cielo esa amargura, porque fui al autódromo, me entrené y estaba junto con todos los que corrían con él. Así que fui, me entrené y estaba adelante, estaba con los primeros. No. Entonces, eso fue ya en el año 59. Y bueno, ese año corrí, gané algunas carreras y salí subcampeón detrás de Miguel Ángel Galuzzi, que había ganado el campeonato. Y cuando llegó el Ferruccio Gilera, la carrera en homenaje a Ferruccio, había la Gilera 150 de premio, siempre en todas las carreras. Al ganador había una moto. Entonces, la gente de Gilera y el Motoclub Argentino decidieron, como yo venía avanzando muy rápido, decidieron, en vez de darme la Gilera 150, darme la Gilera Saturno nueva de las que tenían ellos acá guardadas. En la fábrica, en Espegazzini, ellos tenían motos de carrera. Tenían motos todavía 0 kilómetros. Entonces me da la moto, me la regalan y yo corro todo el año 60 y salgo campeón argentino y sudamericano. Bueno, por supuesto, tapas de todas las revistas, diarios, todo. Ahí fue el golpe fuerte, o sea, de haber competido en la máxima categoría de Argentina, que era la 500, y haberle ganado a los que corrían con mi padre, que eran grandes campeones. Chiche, una carrera de ese momento,
tanto en Sudamérica o en Argentina, que recuerdes que hayas dicho, esta carrera está un poquito más arriba que todas las otras? Yo creo que todas las carreras de ese año fueron todas muy, muy, muy fuertes, pero la que me quedó grabada fue cuando tenía que ir a Chile. Resulta que yo ya viniendo siendo campeón, se corre el sudamericano en Chile, en Valparaíso. Los mecánicos de la federación eran Juan Salatino, padre de Juan Carlos, René Kisling, padre de Jorge, y mi padre. Eran los 3 mecánicos de la federación. Entonces, cuando sale la carrera esta de ir a correr invitados a correr a Chile por el sudamericano, justo mi padre no sale sorteado. Entonces, dice, bueno, no vamos a poder ir porque yo no tengo dinero para solventar mis gastos. Y bueno, no había forma. Y creo que había salido elegido Juan Salatino, el padre de Juan Carlos. Bueno, me quedé, había embalado la moto, toda la tenía preparada para subirla al avión e ir a correr. Y bueno, me quedé acá. Como teníamos la agencia Gilera, me voy a buscar unos repuestos a Juan Ángel Díez, que era el distribuidor de Gilera. Y cuando llego a lo de Juan Ángel Díez, en la calle Porredón 940, no me olvido jamás, y me ve entrar Juan Ángel de arriba de la escalera, me ve y dice, ¿cómo estás acá? Y le digo, sí, pasa esto. No, pará. Habló con la secretaria, dice, sacame pasaje para esta noche, para ir a Chile, o sea, los 3. O sea, Juan Ángel, mi padre, y yo con la moto. Listo. Así fue que cargamos la moto a la noche en el avión y nos aparecimos el sábado a la mañana en Valparaíso con la moto. Esa carrera, para mí, por este motivo de Juan Ángel, y aparte por lo que fue, yo les llegué a sacar 2 vueltas al segundo. Y mi padre se paró en el medio de la pista a hacerme señas que le regalara la vuelta, porque el segundo puesto lo venían peleando un venezolano con un chileno. Y venían peleando el segundo puesto. Y claro, o sea, yo lo pasé bien en un lugar que no me arriesgué. Y ya me estaba yendo de ellos 2. Y mi padre se plantó en la pista y me hizo seña que vaya para atrás. Así que le regalé una vuelta y gané con una vuelta de ventaja. Esa carrera fue algo tan lindo porque siempre se doblaba a la izquierda. Era como correr alrededor de la cancha de River, afuera, siempre dando vuelta a la izquierda. Y me acuerdo que cuando llegamos al hotel, estábamos justo frente a la plaza, y estábamos con Juan Ángel todos en la habitación, y de repente nos estábamos cambiando para ir a la entrega de premios, y esos carteles luminosos giratorios, sí, decía, un Che ganó las 100 millas de Chile. Los chilenos siempre tuvieron mala suerte deportiva con nosotros. Pero tuve muy buenos amigos. Sí, buena gente. Pablo Gamberini, la verdad, o sea, corría con Gilera también, que después lo empatamos. En un año empatamos el campeonato sudamericano. ¿Cómo es tu vínculo, Chiche, con Gilera Argentina en esa época? Con Gilera Argentina. Ustedes tenían la agencia. Claro, empieza con Gilera Argentina. ¿Por qué? Porque cuando viene a poner la fábrica Gilera en Espegazzini, vinieron unos cuantos técnicos de allá de Italia y se instalaron atrás en el barrio que hicieron de Gilera, sí, hicieron todos esos chalés y se instalaron ahí. La mayoría solteros, todo, y se quedaron ahí. El hecho de que, bueno, cuando yo empecé a ir a la fábrica, porque tenía que ir a buscar repuestos para la moto, que era el 59, la de mi padre, ahí empezó el vínculo con ellos. Entonces, muchas veces me quedaba a comer con ellos y todo. Claro, yo era un chico, imagínate, yo tenía 19 años, para ellos era un chico y andando en un Saturno, o sea, enseguida se hicieron fanáticos míos. Así que bueno, cuando corrían en el autódromo, la fábrica, o sea, todos esos técnicos, todos ellos, y muchos empleados venían a verme. Así que ese vínculo con la fábrica empezó de cero, y yo vi cómo se montó la fábrica, porque la fábrica, una fábrica con toda la maquinaria que tiene la marca, la GG de Giuseppe Gilera, porque una fábrica que está hecha
o sea, partió con la maquinaria hecha por el ingeniero, que era muy capaz de hacer la maquinaria para hacer los engranajes. Toda la moto se hacía casi completa, menos la parte eléctrica, pero se hacía la moto completa en la fábrica. O sea, y eso, la verdad, a mí me llamaba la atención. Y por el vínculo con la agencia Gilera, integral. Claro, y se hacía todo ahí. Entonces, cuando llegaba yo a la fábrica, como sabía que era para buscar algún repuesto para el Saturno, dice, bueno, ¿dónde hay carrera? ¿Y dónde voy a ir? Y muchas veces me han acompañado a carreras en Rosario, o sea, venían ellos a verme. O sea que se armó una familia que todavía, o sea, soy parte de ellos. Soy parte de ellos porque muchos de esa gente que estuvo acá, bueno, se jubilaron algunos y otros volvieron a Italia. Volvieron de donde salieron y se fueron a vivir a Italia y todavía terminaron trabajando en sus últimos años, trabajando en la fábrica Gilera en Arcore. Y es el día de hoy que yo cuando viajo a Italia me junto con esas familias. Bueno, ahí estoy con Sally, miren dónde estoy. 5.200 kilómetros recorridos. Qué mejor lugar para anunciar que se viene la segunda parte del video de Chiche próximamente, así que quédense con nosotros en el canal del Chilero Motoclub y vean la segunda parte de esta nota que es increíble.